Biblia lo hace de la manera más sistemática posible, uno se puede encontrar que hay esta diferencia entre la fe salvadora y el don de fe. Bueno, el don de fe pudiéramos decir que es la capacidad de confiar en Dios con una seguridad que supera la de otros cristianos. Es como una recarga espiritual que el Espíritu Santo le da al ser humano para que pueda, por ejemplo, esperar fielmente el cumplimiento de las promesas de Dios. Tenemos a Abraham que dice en Hebreos 11:9 que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa. ¿Qué es lo que está aquí? Bueno, sucede que Dios, cuando llama a Abraham, le dice a Abraham, y te daré una tierra, y te daré una tierra para ti y para tu descendencia. Entonces ya ahí vino una promesa de parte de Dios. Y junto con esa promesa también está la promesa de que a los que te bendigan bendeciré, a los que te maldigan maldeciré. Así que cuidadito como uno trata al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que Abraham recibió esta promesa, pero luego nos vamos a dar cuenta que nunca la vio cumplida en su propia vida. Y sin embargo, nunca le faltó la fe para creer que Dios lo haría, aun cuando él no estuviera presente. Otra cosa es que Abraham también tuvo con Sara un hijo en la vejez. Y eso fue otra promesa que Dios le hizo a Abraham. Abraham lo llamó Dios con 65 años. Y bueno, 65 años todavía puede tirar un tiro, ¿verdad? Pero ya pasaron 5, pasaron 10. Se le fue el tren a Sara, que para colmo era estéril. Y ya uno dice, bueno, ya se acabó la promesa. Y la pregunta es, ¿se acaban las promesas de Dios con la incapacidad del ser humano para llevar a cabo lo que Dios prometió? ¿Verdad que no? Si Dios es quien lo promete, Él le sobra la fuerza. A Él le sobra el poder para hacer lo que ha prometido. Así que siguieron confiando en Él, pero pasaron entonces ya alrededor de 10 años. Ya Sara como que se le ablandaron las rodillas y dijo, bueno, vamos a tomar un caminito corto. Quizás la promesa fue para Abraham y no para mí. Directamente. Entonces le falló en ese momento la fe, pero qué bendición saber que Dios permanece fiel aún cuando somos infieles, ¿verdad? Cuando fallamos y tropezamos. Bueno, la cuestión es, déjame leer, dice Hebreos 11, del 11 al 12, dice, por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerza, hablando de Abraham, él recibió fuerza para engendrar un hijo cuando había pasado de la edad, porque consideró que el que lo había prometido era fiel. Qué hermoso que después de 25 años casi, Dios se le aparece también a Abraham y le dice, en un año van a tener el hijo que yo les prometí hace 25 años. Y Dios se tardó, ¿no? Dios entendió que ese era el momento para que su nombre fuera glorificado. ¿Y sabe lo que hizo Sara, que estaba oyendo, ¿no? Se rió. Si a los 65 años le contaba. Y ahora Abraham tenía 100. Ya estamos hablando de grandes ligas para alguien que está retirado hace ya 25 años. Entonces, y me río así porque realmente eso es lo que como lo presenta de manera así medio chistosa, medio gráfica. Así como lo presenta Hebreos, dice que a causa de la fe que tenía, y esa fe la puede tener todavía un 50, la puede tener todavía un 60, la puede tener una 40 y tanto, a 50 años, pero ya cuando pasan los 60, pasaron los 70, pasaron los 80, pasaron y llegaron a los 90, no, ya esa fe no la tiene nadie, a menos que el Espíritu Santo se la regale. Y dice la palabra de Dios, miren cómo lo pone aquí. Y por lo tanto, de uno solo, y estando hablando de Abraham, y estando muerto en cuanto a esas cosas, diciendo, este hombre ya no podía ni moverse con agilidad. Dice, y estando muerto en esas cosas, nacieron hijos como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y no solo a
Abraham pudo bailar, sino que también Sara también pudo echar su bailadito y al final tuvieron el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero para creer que Dios iba a hacer algo así a lo largo de tanto tiempo, para esperar y todavía confiar en que Dios iba a cumplir esas promesas, había que tener fe. Estamos hablando de una fe que el Espíritu Santo le da a personas que saben que van a tener que esperar por mucho tiempo, pero que saben que aman a Dios y que está dispuesto a dárselo a esas personas para que esperen, para que confíen en Dios aunque las circunstancias digan lo contrario. Por una parte, Sara estéril; por otra parte, Abraham más viejo que el pan. Ya no había esperanza ahí de que tuvieran ningún hijo. ¿Y saben qué? Se murió Sara y todavía Abraham tuvo 6 hijos más. Estamos hablando ya de los 100 y pico de años. Cosas grandes que hace Dios. Bueno, ¿qué más puede uno recibir con este tipo de fe que el Espíritu Santo le regala al ser humano? Reciben fe para confiar hasta la muerte. La muerte no es algo que nos guste a ninguno de nosotros. No es algo que nos plazca. Aunque Pablo dijo, para el morir es ganancia. ¿Verdad? También el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque Pablo sabía, y como lo sabemos nosotros, la bendición, la ventaja que tenemos nosotros al morir. Pero a nadie que le vaya bien y que tenga una relación sana con Dios anda orando: ay Señor, mátame, llévame para el cielo. No, normalmente nosotros evitamos ese tipo de oraciones, ¿verdad? Aún enfermo todavía, Señor, sáname. Porque la muerte no es algo atractivo para el ser humano. Y sin embargo el Espíritu Santo puede capacitar a sus hijos para soportar el dolor, el peligro e incluso la muerte de una manera que honra a Dios. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues nosotros tristemente estamos enfrentando una sociedad, estamos viviendo una sociedad, aún en la iglesia, en la cual nos hemos vuelto muy sensibles y superficiales, en que cualquier cosita nos puede herir, y por cualquier cosita mucha gente abandona la fe, abandona a Dios mismo. Ay, que si no me saludaron, ay, que si no me dieron tal cosa, o no me pusieron a hacer tal cosa, o me cambiaron, o no sé qué, ya me voy de la iglesia. Y la pregunta es, bueno, ¿hasta dónde había realmente fe en una persona que es capaz de abandonar a Dios y a su cuerpo, que es la iglesia, solamente por cosas superficiales? Pues dígame usted, la gente que sí está enfrentando cosas duras en la vida. Hay gente que está siendo decapitada en el Medio Oriente, hay gente que está siendo asesinada por su fe, aún en América Latina. Estamos encontrándonos constantemente con noticias de personas que están sufriendo persecución por ser cristianos y que si no niegan a Cristo, lo mismo van presos, que son violadas, que son decapitados. Esa gente sí tiene problemas serios. Esa gente sí tiene problemas serios. Entonces tenemos que pedirle a Dios que afirme y fortalezca nuestra fe, aunque no sea la fe premium, que fortalezca nuestra fe para que no seamos cristianos tan hipersensibles y sentimentales al punto de poner a Dios en nuestra relación con Dios en riesgo por cualquier problemita que tengamos. Pero ¿qué de aquellos que están enfrentando problemas mucho más grandes, como los que acabamos de mencionar? Bueno, miren, la fe como don, como regalo del Espíritu Santo, nos ayuda a ser fieles ante las dificultades y las tragedias. Mira, en Hebreos capítulo 11 menciona un montón de cosas que la gente hizo por tener una vida de fe, por recibir esta nueva energía. Dice, de parte de Dios, dice, por la fe, los profetas, los predicadores, los que fueron fieles al Señor, dice, conquistaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. ¿Quién fue ese? Varios, pero Daniel, tenemos a David que se bajó con los leones y no lo mataron. No mataron a David. Tenemos a Sansón también. Dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron valientes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos resucitados, otros fueron atormentados y no aceptaron el rescate. Cuando habla de atormentados, otras traducciones dicen torturados. Estamos hablando de gente que estaba sufriendo por causa de la fe, por causa de su relación con Dios,
aflicción. Es decir, que prefirieron seguir sufriendo lo mismo antes de negar a Dios o antes de dejar de ser luz y testimonio para la gloria de Dios. Cosa seria, dice, y otros experimentaron vituperios y azotes, y también cadenas y cárceles. Fueron apedreados hasta la muerte, muertos a pedradas, aserrados, es decir, serruchados por la mitad, tentados, muertos a espada, anduvieron errantes, vestidos con pieles de oveja y de cabra, pobres, afligidos, maltratados, de los cuales, oiga esto, de los cuales el mundo no era digno. Tremendo. Usted se imagina que un día puedan decir esto de nosotros. ¡Wow! Eso es porque le hayamos dado un nivel de gloria a Dios en nuestro testimonio, en nuestra vida, que hayamos alcanzado a mucha gente para Cristo. Bendito Dios, dice, de los cuales el mundo no era digno. Vagaron por desiertos y montañas y cuevas y cavernas de la tierra. Estamos hablando de gente que enfrentó dificultad, dolor, tristeza, gente que enfrentaron y que recibieron victorias y que recibieron milagros a causa de la fe que ellos tenían. Dios nos ayude, ¿verdad? Miren este ejemplo. Son personas que confiaron en Dios cuando fueron condenados a muerte. En Daniel capítulo 3, los versículos del 16 al 18, dice, Sadrach, Mesach y Abednego, estos eran tres amigos de Daniel. Y entonces dice que en ese tiempo la historia era que el rey Nabucodonosor pues había elegido una estatua y había dado como una orden que en algunos momentos del día, cuando el grupo musical, la orquesta, sonara, estuviera sonando los instrumentos, todo el mundo que anduviera por allí cerca tenía que tirarse de rodillas y adorar la estatua. Eso es un problema para los cristianos, porque la adoración a estatuas se convierte en idolatría y eso entonces es ofensivo para Dios. Eso entonces es algo que Dios condena y uno está entonces entre la espada y la pared. Uno diciendo, bueno, por un lado está Dios que prohíbe eso y por otro lado está este rey que tiene poder para matarme y que me está exigiendo que lo haga. ¿Qué hago? ¿Y saben cuál era la consecuencia de quienes desobedecieran? La muerte en un horno de fuego. Y entonces iban pasando por allí estos tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y cuando iban pasando por ahí empezó a sonar aquella orquesta. Ahora estaban en un problema, porque o adoraban o eran ejecutados. ¿Qué ustedes creen que ellos hicieron? No se arrodillaron ni adoraron la estatua. Entonces, ¿qué es lo que viene después de eso? El juicio, la sentencia y la muerte. Dice que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey cuando le dijeron que tenían que adorar la estatua. Ellos le respondieron al rey y le dijeron, oh rey Nabucodonosor, no tenemos por qué responder sobre este asunto. En otras palabras, de esto no vale la pena ni entenderlo mucho. No hay que seguir hablando del tema, porque no vamos a cambiar de opinión. Y les digo entonces, si es así, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Está diciendo, en primer lugar, nuestro Dios es más poderoso que tú, porque aunque tú me condenes, Dios tiene el poder para librarme de tu sentencia. Eso es lo primero. Fe para creer que Dios es más fuerte que cualquier poder humano. Y siguieron diciendo, y dice, y nos librará de tu mano, oh rey. Otra cosa, ellos confesaron y ellos proclamaron que Dios no solamente tenía el poder, sino que los iba a librar de esa sentencia y de esa muerte que el rey les estaba dando. Ya ahí uno ve tremenda fe. Pero eso no fue lo único que dijeron. Pero si no, que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos a la estatua de oro que has erigido. En otras palabras le dijo, mira rey, Dios tiene el poder,
Yo creo, y esa es la fe, yo creo que Dios nos va a librar. Pero que sepas algo, aunque no nos libre, aunque yo no salga vivo de esta, no voy a adorar la estatua. Lo mismo sucede con muchos cristianos hoy en día, en estos países donde odian el cristianismo y le ponen una daga en el cuello y le dicen, si no niegas a Cristo, o si no aceptas al Islam y a Alá, pues te cortamos la cabeza. Hay que tener fe, hay que tener confianza en Dios. Ya no es acerca de lo que yo conozco de la Biblia. Ya no estamos hablando de cuán fuerte soy, de cuán temperamental yo puedo ser. No, me corten la cabeza. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando ahora de que hay que tener fe, porque sabes que en cuestiones de un segundo tu vida puede estar muerta. Y Dios les regaló a ellos la fe para creer que Dios lo podía hacer, que los iba a librar. Pero la fe suficiente como saber que si aún no los libraba, Dios era lo suficientemente valioso como para permanecer fiel a Él. Qué lindo saber que nosotros podemos recibir esa clase de fe si un día nos encontramos en situaciones como esta. Y esa es nuestra oración. Nuestra oración es que nosotros podamos ser la clase de cristianos que aun cuando podamos estar en situaciones de peligro y de muerte, tengamos la fe para confiar en Dios y nunca negar a Cristo. ¿Puedo escuchar un amén? Amén. Pastor, ya estaba pasado, no importa, vamos a seguirle. Otra cosa que la fe nos ayuda es para proclamar o declarar algo que suceda. Como el cumplimiento de una orden que el Espíritu Santo respalda. Por supuesto, Dios sabe, el Espíritu Santo sabe a quién le da este tipo de fe. Pero quiero llevarnos a esta idea porque ni siquiera yo me siento muy cómodo con esta idea de que hay mucha gente que se ponen a declarar y a decir que no sé qué y a decir cosas que tienen que pasar porque ellos le dicen. Y Dios no está obligado a respaldar nada que Él no quiera respaldar. Pero Dios también conoce que hay personas que son lo suficiente confiables para Dios como para que el Señor les regale a ellos el don de fe para que hagan aquello que Dios quiere que hagan. Tenemos algunos ejemplos. Mira, Jesús maldice la higuera. Iba Jesús con un poquito de hambre ya, estaba quizás pasado el mediodía y pasaron cerca de una higuera. Jesús se emocionó, la vio con hojas y fue para allá. Y dice, viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, se acercó para ver si hallaba en ella algo de higos, algunos frutos. Y cuando fue a ella, no encontró nada, eran hojas nada más que hojas, porque no era el tiempo de higos. Pero por alguna razón Jesús no estuvo contento con esa historia. Y entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie de tu fruto. Y lo oyeron sus discípulos. Y ellos, los discípulos en ese momento, como hicieron, ¿vieron lo que dijo? Se volvió loco, no sé. Pero fueron a donde iban. Cuando venían de regreso, pasaron por la higuera. Se asombraron porque entonces vieron que la higuera estaba seca. Ya estaba muerta. Y dice, mira, Señor, la higuera que tú le dijiste que nunca más nadie comiera de ella, mira, ahora está seca. Y entonces estas son las palabras que Jesús le dice, después de haber declarado, después de haber declarado aquella higuera seca, o maldecido aquella higuera. Estas son las palabras que Jesús le habla a sus discípulos sobre el poder de la fe, incluso para mover montañas. Y en Marcos 11, 22 y 23 dice, y respondiendo Jesús les dijo, tengan fe en Dios. De cierto les digo que cualquiera que le diga a este monte, me imagino que había quizás alguna loma, alguna montaña por allí cerca, a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho, le será concedido. Y estamos hablando de mover una montaña. Y aquí, por supuesto, mover montaña
montañas, no es quizás el negocio de los cristianos, pero fue una forma de Jesús decir, mira, si ustedes tienen fe, tengan fe en Dios, que yo les digo que quienes tienen fe, pues van a poder hacer cosas incluso imposibles, van a poder declarar cosas que sucedan, que sean completamente imposibles para un ser humano, declararlas y confesarlas de esa manera y que sucedan. Y uno puede decir, bueno, eso era Jesús. Pero aquí lo que Jesús dice en los escritos griegos de los manuscritos, lo que se traduce como tengan fe que en Dios también está completamente capaz de ser traducido, tengan la fe de Dios. Y qué interesante, porque de aquí se deriva muchísimo. Aunque se ha escogido esta traducción, tengan fe en Dios. ¿Qué tal si Jesús pudo querer decir, tengan la fe de Dios? Reciban del Espíritu Santo este nivel de fe, que incluso aunque sea pequeñito como un grano de mostaza, ustedes puedan hacer lo mismo. Puedan desarraigar una montaña y echarla al mar, o decirle a un monte que te quite, se quite y será quitado. Miren lo que luego, después de haberle dicho esto, que podrían declarar con ese nivel de fe, ese tipo de cosas, luego nos encontramos con otras historias en la Biblia. Miren, Abraham declaró lo que iba a suceder en el sacrificio de su hijo. Dios lo llama para que sacrifique a su hijo Isaac, el único hijo de la promesa. Y dice que Génesis 22, del 7 al 8, dice, entonces Isaac le dijo a Abraham su padre, Padre mío, y él le respondió, heme aquí, hijo mío. Le dijo entonces el niño, que para entonces era menos que un adolescente, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le respondió, Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y ellos iban juntos. Le dijo Abraham a su hijo, Dios se va a encargar de proveer el animal que tiene que ser sacrificado. ¿Qué es lo que le había pedido Dios a Abraham? ¿Que sacrificara un animal? No, que sacrificara a su hijo. Porque Abraham dice que Dios va a engañar al muchacho para tenerlo confundido. Yo pienso que es una declaración de fe de algo que Abraham sintió en su interior, de que debía decirlo para que quedara plasmado para nosotros. Miren cómo lo presenta en Hebreos, capítulo 11. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su hijo, de quien se había dicho en Isaac que será llamada descendencia. Es decir, Dios le había prometido a Abraham que tendría una descendencia en Isaac, y ahora le está pidiendo que lo sacrifique. Y dice Abraham, él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo. De allí que, hablando figuradamente, lo volvió a recibir. ¿Qué creía Abraham de acuerdo a Hebreos? Que Dios, aunque él tuviera que sacrificar a su hijo, Dios lo iba a resucitar. Y entonces, hay dos opciones de lo que él dijo con sus propias palabras en Génesis. Abraham creyó y le declaró a su hijo que iba a Dios a proveer un cordero, ya sea antes o después de su sacrificio. Abraham en su corazón sabía que iba a regresar con su hijo. Tenía la fe de que Dios era fiel para cumplir la promesa que le había dicho de que a través de él tendría una descendencia. Es importante que tú y yo sepamos que nuestra fe, cuando la recibimos de parte del Espíritu Santo como un don, no solo entramos a un nivel de relación con Dios mucho más cercano, sino que Dios nos permite declarar cosas como estas sin ni siquiera conocerlas, y van a suceder por cuanto así fue declarado. La declaración de la vida sobre la muerte cuando Jesús resucita a Lázaro. Un amigo de Jesús murió 4 días de muerte. Dice que Jesús llega allí, se para frente a la tumba, y habiendo dicho esto, llamó, después de haber orado, llamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. La gente pudo haber pensado que era un loco también. No va a estar llamando a un hombre que se murió hace 4 años. Le estaba dando una orden. Y dice, 4 días, sí. ¿Qué dice? 4 años. Gracias
había estado muerto salió atados los pies y las manos de las vendas porque estaba bien muerto y su cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Lázaro resucitó. Y uno puede pensar, bueno, eso fue Jesús. Eso fue Jesús quien le dijo a la higuera que se secara porque Él tiene el poder. Pero Jesús luego dice, no, si aún ustedes tienen la fe para mover montañas será hecho. Y en 1 Corintios 13, capítulo, versículo 2, también habla Pablo y dice, y si aún yo tuviera la fe para declarar y mover montañas y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, Pablo está reconociendo que a través de la fe, el cristiano que ha sido dotado con este don puede incluso mover montañas y declarar cosas que sucedan. Pero Jesús no fue el único que resucitó. Nos encontramos a Pedro, que también resucita a una joven llamada Tabita, que después que había muerto, y dice que en Hechos 9:40, después de sacar fuera a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y vuelto hacia el cuerpo le dijo, si Tabita estaba muerta, no oye, porque los cuerpos muertos no escuchan. Aún así Pedro le dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se sentó, volvió a la vida. ¿Por qué? Porque no es solo Jesús. Jesús mismo dijo, hay cosas mayores de las que yo he hecho, ustedes también harán. Autoridad para expulsar demonios. Jesús libera endemoniados en la sinagoga, en Marcos 1, 25 y 26. Jesús reprende a un demonio y le dice, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo sacudió con violencia, clamó a gran voz y salió de él. ¿Por qué? Porque Jesús lo declaró con la autoridad de la fe. Y así también lo hizo Pablo, porque no es solamente Jesús. En Hechos 16, 18, Pablo libera de demonios a una mujer. Y dice, esta mujer era una mujer que tenía demonios, espíritus inmundos de adivinación. Y estaba diciendo, dándole promoción a Pablo, y Pablo no quería promoción de alguien que estaba en el equipo contrario. Y dice que llegó el momento, después de muchos días, que ella estaba haciendo eso, y Pablo ya fastidiado, mejor dicho, se dio la vuelta y le dijo al espíritu, no a la mujer, al espíritu, le dijo, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Salió en el mismo momento y esa mujer fue libre. La fe, cuando es un don del espíritu, nos da respaldo aún sobre los demonios. Para declarar que tienen que irse, que tienen que abandonar a las personas que tienen oprimidas y poseídas, y el Señor lo hace. Al final nos encontramos con qué vamos a hacer nosotros con esta información. El Espíritu Santo le va a dar este don a quien Él quiera. Pero ¿sabe qué? Nosotros nos podemos preparar para que el Espíritu Santo, si en algún momento lo necesitamos, estemos listos para recibirlo. Número 2, estamos también deseando, porque Pablo dice, los dones del Espíritu son para que ustedes los deseen. ¿Qué quiero yo? Y espero que usted se una a mí. Yo quiero este don de fe para esperar confiado en el cumplimiento de las promesas de Dios. Y cuando yo interprete una promesa que Dios me está hablando a mí, o la reciba de Dios mismo, en cualquier forma yo pueda estar confiado en que Dios lo va a hacer, aunque las circunstancias digan lo contrario. Quiero esa fe porque ese don de fe me va a fortalecer cuando pase por el dolor, y para estar dispuesto incluso a arriesgar mi vida por Jesús.